Que la Corte batió a López Obrador para no dar aval a la ley de remuneraciones y que nadie pueda ganar más que el presidente. ¿Quién pudo haber cabildeado esto en contra de López Obrador? Conocido ministro que fue presidente de la Corte. También te voy a platicar quién sí gana más que el presidente. Es una alta funcionaria del gobierno de López Obrador. El presidente de la Corte dice que hackearon la página de la Corte. Así que todo esto y más aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a platicar de el bateo que le dio la Corte a la ley de remuneraciones que presentó López Obrador con el fin de que nadie pueda ganar más que el presidente. Pero ¿cómo fue que todo esto se fue alejando del objetivo que pretendía el presidente? Bueno, pues es que hay un personaje muy oscuro con serios antecedentes como lo es Luz María Aguilar, expresidenta de la Corte, a un ministro que casualmente se puso a sustituir a la ministra que ya cumplió su encargo y ahí fue cuando mágicamente se dio el aval para rechazar esta ley de momento por parte de López Obrador, quien la había presentado. Vamos a ver de quién se trata todo este embrollo que está en el cual estamos metidos. Aquí dice: Corte declara infundada la queja de presidencia por ley de remuneraciones. Hasta aquí todo, pues no bien, pero no se podría suponer que hay intereses detrás. Dice: la segunda sala declaró infundadas las reclamaciones de la presidencia respecto a la ley de remuneraciones. El recurso presentado por López Obrador buscaba dejar sin efecto la suspensión que impide la aplicación de la ley. De acuerdo con Milenio, la segunda sala tuvo que pedir la presencia del ministro decano de la primera sala, Luis María Aguilar, ante la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos para analizar 3 recursos de reclamación contra el acuerdo del ministro Alberto Pérez Dayán que congeló dicha ley. Y de esta forma, no creen ustedes que esto se dio porque sí. ¿Quién es Luz María Aguilar? Bueno, pues Luz María Aguilar había presidido la Corte hasta hace unos meses antes de llegar el ministro Saldívar. Y antes de eso, vean nada más lo que hizo antes de dejar la presidencia de la Corte. Jueces hacen trampa a López Obrador. ¿Cómo le hicieron trampa? Bueno, pues que Luis María Aguilar, como entonces titular de la Corte, había dicho que se iba a cuadrar ante López Obrador y había presentado un plan como plan de austeridad para el fin de ahorrar dinero de la Corte y desde entonces buscar que no se le redujeran los sueldos a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Pero todo esto resultó un engaño. Dijo: vamos a ahorrar 853 millones de pesos porque nosotros no nos vamos a poner fifís y vamos a recortar del presupuesto 853 millones. Hasta aquí todo el mundo decía que todo bien, excelente, bravo, aplausos, pero en realidad esto fue una trampa, un engaño por parte de este hombre, porque en realidad nada más fueron recursos que nunca se gastaron. Así es decir, aquí como lo dice en esta columna Raúl Rodríguez Cortés, aquí simplemente, incluso hay una grabación, aquí está, hasta donde pudo indagar este reportero, es decir, Raúl Rodríguez, habría sido filtrada por algunos de los jueces y magistrados presentes en la reunión donde fue pronunciado este discurso, lo que evidencia un mal ambiente dentro del Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que había pasado? Pues que, dice aquí, apareció en redes una grabación del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura en la que asegura que de ninguna manera se reducirán las prestaciones y los salarios de la alta burocracia judicial. Es decir, el señor había presentado este análisis donde dice: sí, nos vamos a recortar, no sé qué, pero nunca tenía esa intención. ¿Cómo disfrazó entonces ese recorte? Aquí dice: en ella reitera el argumento de que en lugar de recorte de sueldos se harán ahorros por 5,000 millones de pesos en otros rubros. Pero en realidad era dinero que nunca iban a gastar. Aquí empiezan a hablar de los números tal cual
y dan con esta conclusión. De entrada, dejemos en claro que la mayor parte del presupuesto del Poder Judicial de la Federación no corresponde a la Corte, sino al Consejo de la Judicatura Federal. Para el ejercicio de este año, la Corte opera, es decir, 2018, con 1.600 millones, mientras que el Consejo dispone de 61 millones de pesos. Y es aquí donde entra la trampa. Total que empezó a hacer números y demás, y entra con que simplemente ofreció Luis María Aguilar al presidente electo como plan de austeridad, cuando solo fue, aquí dice, esto no es entonces un esfuerzo de ahorro, es quitarse lo que no pudieron o no supieron gastar, es decir, dinero que quedó en el aire. Es decir, yo tenía 20 pesos, planeaba gastar los 20, pero resulta que me sobraron 15 y no hallo ya qué hacer con esos 15 pesos, o es decir, 5 pesos que me quedaron restando. Entonces yo digo, bueno, es que ahorré 5 pesos, me recorté 5 pesos. Pues no, en realidad lo que hice fue no gastar esos 5 pesos, no supe ya qué hacer con ello y decirle a López Obrador que en realidad me lo recorté. Entonces, este es Luis María Aguilar, quien pues casualmente estuvo ahí metido checando toda esta parte de la ley de remuneraciones y casualmente volvieron a batear a López Obrador. Esto solamente por platicarles de lo que hizo con este supuesto recorte. Pero en realidad también recordar cómo estuvo cabildeando con Olga Sánchez Cordero para que ella los asesorara para hacer demandas que difícilmente pudieran ser bateadas por ellos mismos, ya que ellos son jueces y parte en este asunto. Así que, pues, y también decir que Olga Sánchez, Luis María Aguilar, se reunieron con Moreno Valle y Claudia Ruiz Massieu. Eso ya se los he platicado mucho, ya no tiene caso que les vuelva a presentar aquella columna, pero el caso es el mismo. Total que todo marchaba en orden, batearon la ley, cuando el ministro Arturo Saldívar, actual presidente de la Corte y que sucedió a Luis María Aguilar, denunció un fuerte ataque a las páginas de la Corte y el servicio ha sido restablecido. Resistencias al cambio. Hay que leer entre líneas. Dice resistencias al cambio, es decir, que denuncia que hay quien aún no está de acuerdo con los cambios que están habiendo tanto en el Poder Judicial como en el país en general, en el gobierno federal en general. Y pues aquí le responden, de entrada un ataque a las páginas de la Suprema Corte. De entrada y eso ya hace sospechar que pues que estén diciendo que López Obrador, que fue y que no sé qué más, y que resistencias al cambio. ¿Quién estaría resistiéndose al cambio? Pues los de siempre. Entonces, a mí me gusta mucho este posicionamiento que le hacen aquí. Respetable ministro, no debería de juzgar resistencia al cambio sin tener pruebas contundentes que acrediten tal conducta. Creo que es una norma básica del derecho. Me canso ganso que no me imagino quién fue. Es decir, ya están culpando a López Obrador. A ver, señor presidente de la Corte, ¿a qué cambio se refiere? No genere más incertidumbre a un país que ya tiene bastante. Así es, estar acusando, aventando bolitas, no deja nada bueno. Luego dice, inconformidad con la apatía de la Corte que no actúa en contra de un presidente que no cumple ni hace cumplir la ley, sino todo lo contrario, fomenta el quebranto del Estado de Derecho. Bueno, pues aquí está esta opinión. Luego, ¿qué más dice? Respetable ministro, bueno, ese es el que ya habíamos leído. Entonces, ¿quién habrá echado abajo las páginas de la Corte? Aquí también se están cuestionando, ¿cuáles resistencias al cambio? ¿A qué cambio se refiere? Vamos a ver qué le responden. Dicen, acaban de cambiar al presidente. Ojalá que eso, bueno, total. Saldívar ya salió del closet. Muchos no quieren la cuarta transformación. Entonces, pues esto es lo que se publica por parte del ministro Saldívar, quien entre líneas da a entender que hay alguien que está tratando todavía de resistirse al cambio. Finalmente vamos, hablando de sueldos, López Obrador había dicho que nadie ganaría más que el presidente de la República. Pero ¿qué sucede cuando Ana Gabriela Guevara resulta que sí gana más que López Obrador? En su declaración, la exatleta señaló que gana 119,000, mientras que el presidente obtiene 108,000. Además, señaló que posee varios vehículos de lujo y que su nivel escolar es de secundaria. Bueno, eso en realidad no es para sorprenderse, pues una vez que uno elige el camino del deporte, tiene que renunciar a los estudios para poderse dedicar de lleno al deporte, como fue el caso de Ana Gabriela Guevara. Ella seguramente en su trayectoria no debe de
de desconocer esta labor, fue senadora, fue legisladora, o sea que conoce perfectamente cómo se maneja en el gobierno. Lo que está mal es que gane más que el presidente cuando se había dicho que nadie ganaría más que él, a menos que esté devolviendo el dinero como lo hace López Obrador, como lo hizo aquí, ya ves que le depositaron más de la cuenta y lo devolvió. Entonces, pero no, sinceramente no creo que lo esté haciendo así Ana Gabriela Guevara, así que seguramente el presidente, sabiendo cómo está actuando, como por ejemplo en los casos de Jiménez Espriu y Olga Sánchez Cordero, cuando le sacan el periodicazo, donde dicen que tienen casas que no declararon en Houston, pues seguramente mañana en la mañanera estoy casi seguro que aparecerá Ana Gabriela Guevara para explicar por qué gana más que el presidente. Así que, pues déjame en los comentarios tú qué opinas acerca de todo este borlote en la corte respecto a la ley de remuneraciones, donde volvieron a batear a López Obrador, aprovechando que le gusta el béisbol, y este personaje Luis María Aguilar, que ya te presenté, que es todo un viejo lobo de mar en eso de engañar y en eso de, pues, hacer sus malas prácticas. ¿Crees que haya sido él? Qué casualidad que lo hayan puesto a valorar este recurso que había interpuesto la presidencia. Habrá sido él en todo caso. Y también respóndeme a qué habrá querido decir el ministro Saldívar en eso de que hay resistencias al cambio y acusando a alguien de estar hackeando las páginas de la corte. Así que todo esto déjamelo en los comentarios. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda, la verdad no será libre.